Hello there. Han pasado más de 10 días desde que se estrenó El ascenso de Skywalker. Ya vi la película más de 2 veces y pude notar cómo, a pesar de tener sus puntos a favor, hay muchas incoherencias y situaciones sin sentido que terminan haciendo al guión ilógico hasta cierto punto. En este video, como es costumbre, les diré las cosas que no tienen sentido de esta cinta. Así que, sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo, comencemos. ¿Cómo llegó Kylo Ren a Exegol? Cómo Kylo Ren, también conocido como Ben Solo, llegó a Exegol para la confrontación climática en Rise of Skywalker no tiene sentido. Esto incluye cuestionar cómo exactamente Ben regresó a las regiones desconocidas para unirse a Rey para enfrentar a su abuelo, el emperador Palpatine, al final de la película. El ascenso de Skywalker estableció que la conexión de Rey y Kylo Ren era un raro elemento bivalente de la fuerza, lo que permitió al dúo comunicarse, pasar objetos e incluso tener batallas con sables de luz a través de la fuerza. Ren pasó gran parte de la película persiguiendo a Rey a través de varios planetas hasta que la enfrentó cara a cara en Kef Bir. Después de casi morir Kylo, Rey robó la nave de este y huyó a Ahch-To, lo que aparentemente dejó a Ben varado en Kef Bir. La película nunca explica cómo Ben salió de Kef Bir, solo llega repentinamente a Exegol después de que Rey lo hace y se le muestra saliendo de un TIE-Fighter que aterrizó junto al X-Wing de Luke que Rey pilotó en las regiones desconocidas. Esto se presenta como un agujero masivo en la trama, donde Ben es mágicamente capaz de llegar a Exegol porque la película lo necesita allí para la confrontación final con Palpatine. ¿Alguien dijo Deus Ex Machina? La memoria de C-3PO y la daga de los Sith. Todo el arco de la daga Sith en la trama no tiene ningún sentido. Rey parece sentir que el cuchillo tiene una larga historia de existencia y, sin embargo, debe tener solo un par de décadas como máximo, dado que fue diseñada para señalar el camino hacia un trozo de la Estrella de la Muerte que fue destruida en el retorno del Jedi. La daga solo funciona si estás parado en un lugar muy específico y si asumes que las poderosas olas de Kef Bir no pueden erosionar el metal a medida que pasa el tiempo. Más de 35 años para ser más exactos. C-3PO puede reconocer el lenguaje de los Sith tan pronto como lo ve, pero su programación principal le indica que no puede traducir este texto. Esto lleva a la Resistencia a dirigirse al planeta Kijimi para encontrar un droidsmith que lo piratee y elimine esa programación central. C-3PO afirma que la antigua república había aprobado una legislación que obligaba a los droides de protocolo a ser programados para que no tradujeran Sith. Pero, ¿por qué lo harían si creían que los Sith se habían extinguido desde la época de Darth Bane? ¿Esto no contradice en sí al canon de Star Wars? El nuevo pasado de Poe Dameron. The Rise of Skywalker revela que Poe Dameron solía ser un corredor de especias, lo que significa que solía enviar drogas ilegales a través de la galaxia para carteles criminales. Presumiblemente esto se agregó a la historia de fondo de Poe para hacerlo más un ex forajido sinvergüenza, llenando el vacío dejado por la muerte de Han Solo en The Force Awakens. El problema es que nunca habíamos visto u oído una pista de esto antes. Anteriormente había sido hijo de luchadores de la Resistencia y se convirtió en piloto después de la muerte de su madre. Se unió a la flota de defensa de la Nueva República y luego se unió a la Resistencia desde el principio. Nunca tuvo la intención de ser un forajido o algún bandido, y probablemente no fue una sabia decisión por parte de los escritores tratar de convertirlo en uno para intentar recrear la vibra que transmitía Han Solo en la trilogía original. Además, no se siente orgánico con lo que habíamos visto antes del personaje. Los Stormtroopers desertores. Cuando Finn desertó de la Primera Orden en el Despertar de la Fuerza, parecía un gran problema, como si nadie hubiera desertado antes. Pero en esta película, Finn se entera de que pelotones enteros de Stormtroopers han renunciado en el pasado, cortesía de Jannah, un nuevo personaje que no hace mucho en la trama, solo está allí para ejemplificar esto. Pero esto plantea la interesante pregunta de cuán eficiente es realmente el proceso de lavado de cerebro de la Primera Orden, y cuántos ex soldados de asalto deambulan por la galaxia. A la Primera Orden probablemente le hubiera ido mejor si conseguían miles de clones. Cuando Rey reparó el sable de Luke, se muestra a Rey entrenando con el poder de la fuerza y ha vuelto a usar el viejo sable de luz de Luke Skywalker. Desafortunadamente, ese sable láser fue destruido en los últimos Jedi, cuando Rey y Kylo Ren lo destrozaron en un juego de tira y afloja de la fuerza. Estaba tan dañado que Rey habría tenido que reconstruirlo desde cero, pero no hay signos de daño, y el final de la película sugiere que todavía no ha construido su propio sable de luz.
Esa es la característica para que ella se convierta en un caballero Jedi. La única explicación desde una perspectiva fuera de pantalla es que J.J. Abrams simplemente decidió ignorar este problema, porque jamás explica. ¿Por qué Palpatine seguía creando Snokes en Exegol? El líder supremo Kylo Ren se enteró de que Palpatine era el responsable de la creación de Snoke, su predecesor y mentor, y que el emperador lo había estado manipulando todo el tiempo. La evidencia era indiscutible, porque Snoke era un clon o una criatura genéticamente modificada. Además, al menos 2 Snokes más se estaban creando en tanques en Exegol. Pero eso en sí mismo es extraño. Palpatine afirmó que esta era su orden final. Entonces, ¿por qué estaba cultivando más Snokes? Por supuesto, fuera de la lógica de la película, la razón era proporcionar visualmente evidencia a los espectadores de que el origen de Snoke finalmente había sido revelado. Era para literalmente mostrarnos que todo era parte del plan de Palpatine. Pero se siente poco orgánico de nuevo, y en última instancia termina siendo una revelación completamente decepcionante. ¿Cómo sobrevivió Palpatine al retorno del Jedi? La pregunta más obvia de todas. ¿Cómo Palpatine sobrevivió a su muerte segura en el regreso del Jedi? La película en sí no proporciona respuestas, salvo una sola línea de diálogo del emperador que alude a la tragedia de Darth Plagueis el Sabio. El lado oscuro de la fuerza es un camino hacia muchas habilidades que algunos consideran antinaturales. Como dijo a Anakin en el episodio 3, es posible proponer teorías basadas en la trilogía Aftermath de Chuck Wendig, novelas ambientadas después de los eventos del regreso del Jedi que presentaban a un cultista Sith que creía que el emperador volvería a ser encarnado. Pero en general es bastante notable que The Rise of Skywalker esencialmente trajo de vuelta a Palpatine para atraer a las masas con nostalgia después de la tragedia del episodio 8. Y por esta misma razón, se queda en silencio sobre esta pregunta, siendo una de las incoherencias más grandes de la saga, porque ¿no se suponía que el linaje de los Sith había terminado? Vader mató a su mentor, y cumplió la profecía, le dio fin a los Sith y trajo balance a la fuerza porque él era el elegido. Pero bueno, como ya dije anteriormente, esto es Disney, y si algo les apasiona más que no respetar la esencia de las sagas que compran, es el dinero. ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! El romance entre Kylo y Rey. ¿Fui el único que sintió que estaba viendo un fanfic de Star Wars en el cine? Y un mal fanfic, por cierto, porque cumple con todas sus características: incoherencias argumentales, vuelta de personajes que ya habían muerto sin justificación argumental, fanservice y un romance entre héroe y antagonista que se siente muy rebuscado. Sé que el beso al final de la película es algo que bastantes esperaban por la tensión que había entre ambos personajes, pero si lo pensamos no tiene el menor sentido. Creo que hubiera sido mejor que Rey muriera y Kylo se redimiera de esa forma, terminando lo que su abuelo empezó y convirtiéndose en un Jedi, siendo este el ascenso real de Skywalker, porque ni siquiera el título del filme tiene sentido. Rey solo terminó matando al último de este linaje y para acabarla le robó su apellido. Los saltos del halcón milenario. Una escena temprana de la película ve al piloto Poe Dameron demostrar sus habilidades de pilotaje al realizar lo que se describe como un salto de velocidad de la luz de planeta en planeta. Sin embargo, el problema fundamental es que esto contradice todo el canon establecido de Star Wars. Las naves no deberían poder saltar al hiperespacio si están demasiado cerca de un pozo de gravedad como lo es un planeta. Es por eso que la flota rebelde tuvo que huir al espacio antes de escapar de Darth Vader en el Imperio Contraataca. Star Wars: El despertar de la fuerza confirmó que es posible usar una masa de gravedad para sacarte del hiperespacio, con Han hábilmente conduciendo dentro de los escudos protectores de la base Starkiller, pero se suponía que eso era imposible. Ahora Poe salta de un mundo a otro sin siquiera dudarlo, desafiando las leyes pseudocientíficas que sustentan Star Wars. Y obviamente sé que esto es ficción, pero si ya pusiste reglas en tu universo ficticio y por lo tanto estableciste un verosímil, lo mínimo que debes hacer es respetarlo. El plan de Darth Plagueis y su flota imperial. El emperador tiene una flota oculta de destructores de la Estrella de la Muerte enterrados bajo el hielo del planeta Sith de Exegol, lo que en sí mismo parece ser una decisión extraña. Un genio táctico ha elegido esconder su flota en un planeta tan inaccesible que no pueden escapar sin una sola transmisión que los guíe, lo que difícilmente parece una estrategia inteligente. Mientras tanto, no está claro si los destructores de la Estrella de la Muerte se construyeron en Exegol o si volaron allí, dado que se supone que solo hay 2 Wayfinders para guiar a las personas a Exegol. Cualquiera de las opciones parece poco viable, considerando la gran cantidad de naves.
Además, después de 30 años trabajando en las sombras, ¿por qué Palpatine se revelaría a sí mismo al inicio de la película? Simplemente no es algo que haría el personaje que logró ejecutar la Orden 66 y convertir al Jedi más poderoso al lado oscuro. Tendría más sentido decir que la trilogía secuela de Disney es la mejor de las tres, antes de hacer al personaje más intelectual de la saga un villano genérico y estúpido al estilo de Marvel. Además, la tecnología miniaturizada de la Estrella de la Muerte parece extraña, simplemente porque nunca se proporciona ninguna explicación para su miniaturización. Según la novela Catalyst de James Luceno, los cristales Kyber son fenomenalmente inestables cuando se someten a estos procesos, lo que explica el tamaño de los reactores de la Estrella de la Muerte. Para empeorar las cosas, las dos Estrellas de la Muerte consumieron la mayor parte del Kyber en la galaxia conocida. Entonces, ¿dónde consiguió el emperador todos los cristales Kyber necesarios para alimentar a la superláser de cada destructor? Absolutamente nada sobre la flota secreta de Palpatine tiene sentido, ni tampoco su plan. Sin duda, un despropósito total. Y de nuevo, una revelación que solo terminó más siendo una técnica de mercadotecnia para ayudar a la taquilla del filme. Y a estos niveles, Disney es tan descarado que ni siquiera le importa. Solo le importa... ¿el dinero? Bueno, esas solo fueron algunas de las muchas incoherencias del episodio 9. En sí, un mejor nombre para el filme hubiera sido El ascenso del Deus Ex Machina, por tantos agujeros en la trama y coincidencias demasiado convenientes. Pero bueno, dime en los comentarios qué otra cosa de esta película no tiene sentido. Quiero saber lo que piensan. Antes de terminar, quiero enviarle un gran saludo a Moisés David 7, Max Power y Jeremy Solís. Si quieres ser saludado en un próximo video, solo debes seguirme en mi cuenta de Instagram y suscribirte al canal de respaldo de Cinema Ibis. Los enlaces de ambos están en la descripción de este video. Si les gustó, dejen su like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido. Yo me despido, mi nombre es Isbi Aboniram, nos vemos en el próximo video. Cómo Kylo Ren, también conocido como Ben Solo, llegó a Exegol...